Bien, la entrevista central de hoy es con Carlos Extremadoiro, exministro de Transportes y Comunicaciones. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Está de Oscar. visita de Moquegua, así que hemos querido aprovechar, por supuesto, su vasta experiencia en el sector para compartir algunas reflexiones, porque han salido algunas notas justamente importantes sobre algunas decisiones del gobierno. No sé si las podemos pasar en la primera plana, por ejemplo, del diario El Peruano, señor director, hablando de justamente de las inversiones que se van a impulsar. Obviamente se están priorizando algunos proyectos que son bastante emblemáticos y que vamos a comentar con nuestro invitado hoy. Para empezar, Carlos, hablemos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La última vez que lo tuvimos aquí, usted resaltó, puso en relieve su preocupación sobre el tema de que, si bien se estaba avanzando la obra, había un tema que nadie tocaba, y era el puente Santa Rosa, ¿se llama? El puente Santa Rosa. El puente Santa Rosa, que justamente va a ser el ingreso de la vía al nuevo terminal. Así es. ¿Qué sabe de eso? ¿Cuál es la situación de ese puente? Bueno, con beneplácito hemos visto antes de ayer que ya ha sido publicado o lanzado la convocatoria para una obra por impuestos. Me parece que es con el grupo Interbank, el proponente, y esto obviamente tiene que entrar a una etapa de evaluación y posiblemente al concurso con algunos otros interesados que quieran apostar por este proyecto. Claro, esta es una salida para saltar un poco los tiempos del Estado. Así es, o sea, lamentablemente la ley de contrataciones en digamos, inversiones que se necesitan con urgencia es poco ágil. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú, como ya mencionó también el señor Benavides, un exceso de normativa que, lejos de ayudar, entorpece las inversiones en general, sean las inversiones privadas o las inversiones del Estado, y que obviamente nos obligan, por ejemplo, a utilizar estas herramientas que no solamente tienen que ver con el tema de financiamiento, sino también tienen que ver con el tema de la celeridad con la que se pueden ejecutar, en este caso, obras por impuestos, o, por ejemplo, los famosos gobierno a gobierno, que también están muy de boga en estos tiempos, ¿no? Sobre eso, ya que toca el tema, Carlos, hablemos. Usted tiene una preocupación, lo hablábamos antes de llegar al programa, sobre los procesos justamente de adjudicación, las convocatorias y todo esto. Ahora, yo tenía entendido que como se estaba entrampando, se daba la posibilidad de que el demandante que ha perdido un concurso, digamos, tenga que pagar un dinero, una cantidad importante, porque antes nada, lo podías hacer por nada y parabas todo. Pero usted me dice que eso no es suficiente. ¿Qué falta? Lo que sucede es que efectivamente el Estado, el gobierno, a través de, digamos, algunas iniciativas legislativas, dentro de sus facultades, ha puesto algunos parámetros para que no se hagan algunos reclamos innecesarios, ¿no? Cuando esté el contratista seguro que se están vulnerando sus derechos, él va a poner una caución porque sabe que va a ganar. Entonces se ha puesto esa restricción. Sin embargo, la ley de contrataciones no es una ley, sino es un decreto del gobierno, entonces del Ejecutivo. Entonces lo que se necesita es una ley del legislativo, donde las reglas de juego tengan que ser de obligatorio cumplimiento para el gobierno, para el Ejecutivo, para el Poder Judicial, para la Contraloría, para todos los que tengan que hacer alguna labor de fiscalización. Porque al no ser una ley, simplemente hay estas salidas. ¿Y qué sucede? Muchos contratistas, por ejemplo, van y te ponen una medida cautelar, ya no se van al OCE, se van al Tribunal Especializado del Estado, que es el OCE. Se van donde al sí Poder tienen Judicial. que pagar por hacer Tienen que pagar. Se van a un tribunal cualquiera del Poder Judicial. Y con eso también están parando las inversiones. Ajá. Entonces, eso están haciendo últimamente y esa ventana no está cerrada. Ya. Entonces, o sea, la ley actualmente permite esa jugada. Así es. Hablemos claro, no lo hacen los perdedores para después ganar, lo hacen para parar. Exacto, parar el proceso. Puede ser parar el proceso de selección o puede ser incluso parar la ejecución de los trabajos. Ajá. Entonces, si bien es cierto, sí hay que respetar los derechos que se tienen, pero esto puede ir por una cuerda paralela y para eso tenemos un tribunal especializado. Entonces, ahí, digamos, esa ventana se debería cerrar. Perdóneme, Carlos, es bien sospechoso, para decirlo claro, si yo pierdo un concurso, y creo que en mala forma, obviamente presento mi demanda a la institución especializada, OCE, ¿es cierto? A la OCE, y además pago lo que tengo que pagar,
porque sé que tengo la razón de mi parte. ¿Por qué me voy yo a buscar un juzgado ahí perdido en el cono norte, donde sea? Es obviamente porque no tengo las de ganar, porque si yo tengo las de ganar y si mi reclamo justo, voy a la institución que es la especializada. Y que te va a dar la razón en un corto tiempo. No está cerrado ese camino. Así es. Sigue abierto para hacer esa jugada. Así es, y eso, como te digo, es porque no tenemos una norma que salga del legislativo, como debería ser, y que tenga la fuerza suficiente para ordenarle al Ejecutivo y al Poder Judicial cuál es el camino que se debe seguir. Entonces, eso hace que muchos de los proyectos estén paralizados, que es lo que muchas veces vemos ahora en los noticieros, ¿no? Que la Contraloría, todo el mundo habla de que hay obras paralizadas, pero poco estamos haciendo para mejorar esa situación. Entonces, es una tarea donde tienen que sentarse los tres poderes del Estado y cerrar cuál va a ser el procedimiento correcto y dónde son las instancias a las que uno puede acudir y que sean instancias únicas y especializadas. Si no están de acuerdo en el Poder Judicial de que sea un tribunal del Ejecutivo el que juzgue, ok, pasen el tribunal de la OCE, pásenlo al Poder Judicial, pero que sea un órgano especializado, no un juez de primera instancia que ve pues, problemas menores sobre el tema y que no sabe, simplemente lo va a mantener ahí años de años. Entonces, eso es lo que está sucediendo con la mayoría de proyectos, hospitales, carreteras, colegios, etcétera, a nivel nacional, y está la población obviamente disgustada porque ve que no se atiende la necesidad para lo cual se empezó la inversión. Ahí que lo que nos toca es seguir reclamando y también rezar para que algún parlamentario proponga lo que está diciendo el exministro Carlos Extremadoiro, que, vamos, es bastante lógico, en vez de proponer el Día de la Cebolla. Dios mío, por favor, ¿en qué estamos pensando en el Congreso de la República? Ahora, nos da una buena noticia, entonces, claro, parcial, en el sentido de que el puente que conectaría, ¿no es cierto?, la avenida con el nuevo ingreso, el nuevo terminal del aeropuerto, podría ver la realidad con esta obra por impuestos. ¿Cómo vamos con la construcción de la línea 2 y 3 del metro? La línea 2, bueno, continúa con la concesión que se tiene en este momento. Están ya, creo, por reactivar, porque lamentablemente también por temas burocráticos se había paralizado en el gobierno anterior. El paso de la tuneladora, que con tanta pompa y boato se presentó, lamentablemente llegó a una estación donde no se había definido cuál iba a ser el tratamiento y tuvo que paralizar. Parar una máquina de estas significa para volverla a arrancar 2 o 3 meses. Felizmente creo que ya estos días van a nuevamente reiniciar los trabajos, y los trabajos en el Callao tengo entendido que están avanzando, pero no con la celeridad que se necesita, y ya hemos visto que estos cambios que ha habido en la ATU, etcétera, están generando pues alguna distracción que no está permitiendo que se atienda con la debida celeridad las otras necesidades que tiene justamente culminar esta importante línea, que es la línea 2, y poner en servicio, por ejemplo, el primer tramo, que es el tramo 1A, que ya está listo desde que yo era hace 3 años, que ya yo lo dejé listo para empezar. Increíble. Y lamentablemente se ha quedado ahí, nadie le ha dado importancia y sigue ahí. Felizmente ahora parece que ya están tomando cartas en el asunto, están armando las plataformas para poder hacer los cobros correspondientes a los pasajeros, el control del flujo de personas, y con eso ya empezar a trabajar. Me parece que la ministra actual realmente está tomándose en serio las cosas, lo cual nos parece excelente, y ojalá siga así. ¿Cómo va el aeropuerto de Chinchero? Que fue una obra, digamos, que hasta le costó el puesto en su momento al que entonces era el ministro Martín Vizcarra, que después terminó siendo presidente de la República. ¿Cómo va ese proyecto? Lo que he leído también hace poco es que ya han empezado la construcción de lo que es el terminal, lo que es ya la pista está prácticamente ya lista, están en la etapa, digamos, de los acabados finales de la superficie de rodadura, el movimiento de tierras ya está prácticamente completo, y están iniciando lo que es la construcción ya del propio terminal. Leí también con bastante alegría que el terminal que se había planificado originalmente con la concesión esta de Kuntur, si mal no recuerdo, que era para algo de 6 millones de pasajeros, prácticamente ellos están haciendo un terminal para más de 10 millones de pasajeros, que es lo que esperamos que Cusco tenga, porque obviamente siendo un aeropuerto internacional y con, digamos, el jale turístico que tiene Cusco, ojalá que se levante a esos niveles y podamos tener pues un flujo que permita levantar eso que estaban en la entrevista anterior reclamando para el país. Es decir, si nosotros abrimos la puerta a través del Cusco, aprovechando esta película que van a sacar pronto de los Transformers. Va a ser una promoción espectacular. Exacto, pero si no estamos preparados, lamentablemente se nos va a pasar el tren y la vamos a mirar pasar. Pero Carlos, usted fue ministro cuando además esto ya se estaba avanzando. ¿Puede decirnos hoy, en mayo del 23, sinceramente,
que esta era una obra que necesitaba el país y que necesitaba Cusco y que es absolutamente necesaria y vigente? Por supuesto que sí, te voy a explicar por qué, y cosas que tal vez muchos no las han analizado. Al principio, por ejemplo, había cierta reticencia de las empresas aéreas y también de las empresas que administran los terminales acá en la costa. Hablemos del Jorge Chávez. Pero no es que le vaya a quitar la clientela al Jorge Chávez. Si bien es cierto, claro, va a haber un movimiento porque los vuelos ahorita son de afuera a Lima, Lima, Cusco, Claro, Cusco, Lima. Además, todo el movimiento hotelero y turístico de Lima decía, oye, nos vas a dejar sin el pase antes que se vayan al Cusco. Claro, pero es que nadie viene a Lima solamente para eso. O si vienen, están una noche. Pero ahora no, porque podemos abrir a otro tipo de turismo. Al turismo, por ejemplo, nosotros hemos hecho o hemos promovido convenios con, digamos, aerolíneas de primer nivel o países que tienen este tipo de aerolíneas como Singapur, como Arabia, que no vienen acá al Perú. Y no vienen porque simplemente no tenemos un espacio donde recibirlos porque el Jorge Chávez ya está al tope de su capacidad y meter un avión de 350, 400 pasajeros ya no entra. Y le estamos ofreciendo turnos de 3 de la mañana a 4 de la mañana. ¿Chinchero va a tener esa capacidad? No, pero Chinchero te va a liberar espacios en el Jorge Chávez para poder recibir. O sea, todos los vuelos que no se reciban en Lima y los reciba directamente Cusco, te van a abrir ese espacio para que podamos darle esa posibilidad. Y son turistas a uno, o sea, no son turistas claro, que vienen y te gastan un sencillo. No, es la gente que viene y realmente la que nos interesa los amigos traer. de Qatar, de Dubái podrían venir perfectamente ahora. Así es, y esa gente viene y es el turista que queremos. Sí. Es el turista que gasta, es el turista que paga un taxi $100 y ni siquiera se le mueve una pestaña, ¿no? Entonces yo creo que sí es bastante importante complementar, no solamente con el aeropuerto del Cusco, tenemos que también mejorar los otros aeropuertos de los destinos como Chiclayo, Arequipa, el mismo Juliaca, porque, o sea, el eje turístico de Cusco-Puno es maravilloso, o sea, recorrer eso para cualquier turista, pues se van encantados y van a ser los promotores del turismo para el país, ¿no? Perfecto. Me indica nuestro director que es realmente inmisericordia, que ya volamos en el tiempo. Le agradezco mucho, Carlos, esta visita al programa. Usted indudablemente ha sido uno de los ministros de Transportes y Comunicaciones que ha echado a andar más proyectos. Entendemos además que no tiene ninguna denuncia, lo cual ya es decir bastante en nuestro querido país, y por eso lo hemos invitado y lo seguiremos invitando, y quiero que sepa que esta es su casa. Muchas gracias. Con todo gusto, Oscar. Y bueno, saludos a Moquegua, que yo sé que retorna para allá, que está pasando un momento difícil, pero seguramente lo va a superar ya. Yo creo que sí. En el más corto plazo, un saludo para todos mis paisanos. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Carlos Extremadoiro, exministro de Transportes y Comunicaciones, dándonos algunas buenas noticias dentro de todas las malas que solemos recibir en nuestro país. Las cosas están avanzando. ¿Podrían ser mejores? Sí, pero el mundo no es perfecto, no es como quisiéramos que sea.